Buenos días, jóvenes. En esta semana vamos a tratar el tema de división algebraica. Bueno, entonces, para dividir, vamos a ver de tres formas la división algebraica. Una división, parte 1, división entre monomios. Una parte 2, una división polinomio entre monomios. Y como una parte 3, una división entre polinomios. Esos tres aspectos vamos a tocar. Entonces, comencemos con el primero. Vamos a división entre monomios, polinomio entre monomios y entre polinomios. Comenzamos con el primero, que es una división entre monomios. Monomio es un término algebraico. Digamos, AX, ¿sí? Una X a la M entre un X. ¿Listo? Que, bueno, digamos, a la M. Ese es un monomio, arriba un monomio y abajo otro monomio. Entonces, ¿qué tengo que saber? En esta parte de acá, que es la variable, tengo que recordar ¿qué? Tengo que recordar la teoría exponente, donde el X que va a resultar, porque esta es la variable, va a ser igual a M menos M. Se restan sus exponentes. En una división de bases iguales se restan los exponentes. Eso es lo que dice la teoría exponente. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta, en parte, si estoy hablando de coeficientes que se están dividiendo, son números, va a dar un resultado. Pero tengo que tener en cuenta qué cosa. La ley de signos. Tendría que tener en cuenta ahí la ley de signos. Más, entre más, o menos, entre menos, va a botar como resultado un signo positivo. El otro caso, que es menos, entre más, o más, entre menos. En este caso va a botar un signo negativo. Son dos cosas, dos puntos que tenemos que recordar. La teoría exponente, bases iguales, resto de exponentes. Y lo otro, la ley de signos, con respecto a los coeficientes. Signos iguales al dividirse van a votar positivo, signos diferentes al dividirse van a votar negativo. Bien, hagamos pues un ejercicio de esto. Ejercicio 1. Vamos a poner acá. Muy bien. Y obviamente la instrucción, lo que te van a decir es dividir. Bien, solución. Hemos dicho que con respecto a los coeficientes, yo divido 64 entre 4, me va a votar 16. Si no hay nada, se sume positivo. Más entre menos va a votar menos. Y ahí está la parte de los coeficientes. En la parte literal del monomio está la letra X, entonces yo pongo letra X y letra Y. Y tengo que restar, ¿no?
que la base igual a que es x. 2 menos 1, 1. No lo coloco. Sé que es 1, pero no se coloca. 4 menos 2, 2. Y esta sería tu respuesta. ¿Vale? Muy bien. Otro ejercicio, ejercicio 2. Con respecto a lo mismo. Muy bien. Dice, allá. Ahí ve. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? 27 entre, con respecto a los coeficientes, ¿no? 27 entre B, se supone que es 3. Entonces de ahí usted saca que B sería 9. Con respecto a la parte de B, literal, el X sería 5 menos A. Debe ser igual a X a la 3. Entonces de ahí usted va a resultar que va a decir que 5 menos A es 3. Y queda que A vale 2. Ya obtiene el A y obtiene el B. ¿No? Parte coeficiente, parte literal. Muy bien. Esto con respecto a la división entre monomios. Ahora vamos al segundo punto, que es división polinomio entre monomios. Usted tiene esto. ¿Dónde le cambia? Si pongamos que cambiemos entre D. Ya. Esto se distribuye, voy a distributiva, va a quedar un A entre B. Si es más, pone más, si es menos, pone menos. Y ya está. Propiedad distributiva. Es decir, convierte usted una división de polinomio entre monomio ¿en qué? En divisiones de monomios. Por medio de esta propiedad distributiva usted convierte una división de polinomio entre monomio en divisiones de monomios. Muy bien. Entonces, veamos. Ejercicio 3, ¿no? Dividir. Entonces, chicos, vamos a ver cómo resolvemos esto. Solución. Lo ponemos como monomio, ¿no?
baja un poquito. Entonces el primer monomio sería 15 x3 y4 z2 entre 5 x4 y3 z2 menos 25 x7 y3 entre 5 x4 y3 z2 más 18 x5 z3 entre 5 x4 y3 z2. Bueno, dividimos. Acá me va a quedar 15 entre 5, 3. X. 3 menos 4. ¿Eh? Ojo. 3 menos 4. Va a quedar menos 1. 3 menos 4. Y. 4 menos 3. Queda 1. Z. 2 menos 2. Queda 0. Acá vamos a ponerle, pero obviamente después ya no vamos a colocar. 25 entre 5 queda 5. X a la 3. Se resta y es 0. Y como no hay nada, queda z abajo a la 2. Y como vamos a ponerlo hacia arriba, cambia el signo con menos 2. Recordando un poco la teoría de Spot. 18 entre 5 es 18 quintos. X, 1. Y a la menos 3 porque hemos subido. Y z a la 1. Ahora, esta ya es respuesta. Pero recuerda que no necesita poner exponente 1 ni exponente 0. Entonces acá quedaría 3x menos 1. Acá sí porque está con el signo negativo. X3, z menos 2. Más 18 quintos. X, y menos 3, z. Y todo esto sería nuestra respuesta. Esa es nuestra respuesta, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver división polinomio entre polinomios. Entonces, en la 3 vamos a ver división polinomio entre polinomios. Para ir polinomio entre polinomio tenemos que tener en cuenta unas cosas, ¿no? Vamos a utilizar, hay varios métodos para dividir polinomio entre polinomio. El método clásico, el de coeficientes separados, Horner, Ruffini, y un extra que sería el teorema del resto. Hay varios, pero lo principal es que tenemos que tener la idea de que estamos acá entre un dividendo, ¿no? Como es alfa en función de x, un divisor en función de x. ¿Y qué sucede? Que tanto el dividendo y el divisor acá deben dividendo. El divisor deben estar completos y ordenados.
solo lo vamos a formar crecientes, ¿no? Y completos. ¿Qué significa? Es decir, si hay un x a la 5, puede venir un x4, un x3, x2, un x1, y el término independiente, que sería un número, que ya no depende de la variable. Si faltase alguno de ellos, suponiendo que faltase un x4, no existe. Entonces, cuando falta, usted lo completa con 0, x4. Por tanto, entonces, dividiendo y divisor deben estar completos y ordenados. Si falta alguno, se completa con ceros. Y listo. Como no había x4, se completa con 0. Esto tanto el dividendo y el divisor. Muy bien. Principalmente esto para poder comenzar a dividir. Bien. Entonces ahora sí, vamos a ver cuál de todos esos métodos se va a trabajar. Pues acá se va a trabajar con el método de Horner. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar? Horner. Ese método, para dividir. Y este tiene un esquema. ¿Sí? Entonces, si vemos sus separatas, si lo leemos, dice, se completa y se ordenan los polinomios dividendo y divisor. Ya hemos dicho que eso tiene que ser. Luego se dibuja dos líneas, una horizontal y otra vertical, que se cortan a un extremo. Sobre la línea horizontal se colocan los coeficientes del dividendo, junto a su signo. Dice, pues obviar el signo positivo, ¿no? Y en el casillero de intersección se coloca el primer coeficiente del divisor, y el lado de la línea vertical se colocan los demás coeficientes del divisor, pero cambiando su signo. Se cierra el diagrama con una línea horizontal. Muy bien. Eso es lo que nos dice el esquema. Entonces vamos poniendo. Entonces, ¿qué dice? Este es el esquema. Acá van a ir coeficientes. Recuerda que trabaja con coeficientes. Trabaja con coeficientes. Entonces ya. ¿Coeficientes de quién? Del dividendo. Y acá del divisor. Por acá va a haber una línea punteada. Vamos a indicar cómo es. Acá va a estar el cociente. Y acá el resto o residuo. Por eso esa línea punteada es importante porque divide el cociente del resto. En esta zona de acá no, sino de aquí, cambia el signo. En esta parte del cociente se trabaja siempre sumo, divido y multiplico. Y en la zona del resto, que es esta de acá, solamente se realiza suma. Este, que es un esquema, que es el esquema en Horner, vamos a hacerlo de frente, haciendo los ejercicios para poder detallar mejor cómo se va a venir a hacer, cómo se va a desarrollar la división por Horner. Muy bien, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con coeficientes. Dividendo, divisor, a partir de acá cambia el signo, cociente, resto, importante donde esté la línea. Y en el cociente yo sumo, divido y multiplico, mientras que en el resto solo voy a sumar. Muy bien. Entonces, hagamos Horner. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una división para comenzar. Suponiendo que nos dan dividir, porque se van a poner solo dividir. Solo te voy a decir dividir. Te voy a decir dividir 9x4 más 2x²
más 6x menos 8. Ya desde ahí ya sé que en el dividendo le faltan términos. Entre 3x cuadrado más x y menos 2. Como le dije, ahí nomás ya vemos que vamos a tener que completar. Falta x3 acá. Entonces, veamos el esquema. Vamos a poner una línea. Y así, para empezar. Yo sé que acá va el dividendo, ¿no? Entonces va a ir el 9, x4. x3 no hay. Entonces ponemos 0 por el x3. ¿Ya? Entonces acá es del x4, este es del x3. Y bien, x2. Acá sí está, el más 2. El x2. Ahí viene el x. ¿Quién es? Más 6. Y el término independiente, ¿quién es? Menos 8. ¿Está bien? X4, X3 le puso 0 porque no había. X2, X y término independiente. Muy bien, ahora sí se va. En esta son nivel divisor. El primero se encierra y queda acá, el mayor, ¿no? El del mayor exponente. De ahí vienen estos de acá, pero recuerden que acá yo puse cambia signo. Entonces cambia el signo menos 1, cambia el signo más 2. Y decía, pues ahí entonces se cierra el esquema. Ya. Pero había una línea punteada que era importante. ¿Y de quién va a depender? Va a depender de este exponente. Ese exponente me va a indicar dónde va a ir la línea. Dice 2. Entonces tú vas a correr 1, 2 y acá va a ser tu línea. Esa línea va a dividir, recuerda, ¿qué cosa? El cociente del resto. Acá va a estar el cociente y por acá va a andar el resto. Recordemos, sumo, divido y multiplico. Sumo 9, desde arriba, sumo 9. Divido, recordemos cómo es, sumo, divido y multiplico. Sumé 9, dividí 3, lo coloco. Multiplico, con orden, ¿sí? 3 por menos 1, menos 3. ¿Por qué puse ese como bota? Para que tú coloques en forma horizontal, hacia el lado derecho de la bota, tus resultados. Menos 3. Multiplica, más 6. En orden, en orden. Desde arriba, sumas. Menos 3. Divides. Menos 1. Multiplica, menos por menos, más 1. Multiplico, menos 2. Desde arriba, sumo. Me va a dar más 9. Y divides, más 3. Multiplicas, menos 3. Multiplicas, más 6. Sabes que has terminado porque has llegado al último. Mira, el último era menos 8. Llegaste hasta ahí. Esta zona es del resto, y en la zona del resto solo era sumar. Sumo desde arriba. Me queda más 1. Sumo desde arriba. Me queda menos 2. Ahí ya terminé. Falta colocarle la variable. Entonces, acá, fíjate bien. Son dos cosas muy aparte. Estarán aparentemente juntos, pero es como si fuera una pared. ¿No? Una casa vecina. No es lo mismo, no es tu casa. Una pared que divide, ¿cierto? Entonces acá este es el término dependiente. No tiene variable. El sí, x. El sí, x, pero ya el cual. Y se acabó tu cociente. Vas al vecino. No es tu casa, es otro. Y acá comienza el nuevo. Término independiente. No tiene variable. Y acá comienza la x. Entonces, ¿qué significa? Que ¿qué quedó de cociente? El cociente va a ser 3x cuadrado menos x más 3. Y el resto va a ser x menos 2. Y ya está.
terminaste de dividir por Horner. Muy bien. Vamos a hacer otra división. Aunque podríamos acá añadir una pregunta. ¿Qué tal? Te dan esto, divide, ¿no? Y al final te dicen, calcula Q de 2 más R de 0. ¿Qué significa? Q sería el cociente y R sería el resto residuo. Pero evaluado, ¿en quién el Q? En 2. O sea, cuando X toma el valor de 2, entonces estás hablando de ¿qué? De valor numérico. Entonces, si es un Q de 2, vamos a ver acá qué significaría Q de 2. Vamos a evaluar cuando es 2. Sería 3 por 2 al cuadrado menos 2 y más 3. Acá sería 4 por 3, 12, menos 2 más 3. Entonces, saldría 13. ¿Está bien? Saldría 13. Entonces ya tengo Q de 2 vale 13. R de 0. Si es R de 0 en el resto, sería pues 0 menos 2. Esto sería menos 2. Entonces acá pongo el valor. ¿Cuánto me da? Menos 2. Y entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Tu respuesta quedaría menos 13, menos 2, 11. Es decir, te viene una división de Horner, tú resolviste, ahí este es tu cociente, ahí este es tu resto, residuo, y aparte de eso te pueden pedir que tú evalúes, o sea, que evalúes en ciertos números que te puedan dar, es decir, que hagas ¿qué? Valor numérico. Y un tema jala a otro tema. Bien, entonces esto es división algebraica, división entre monomios, división de polinomio entre monomios, que termina siendo una división de puros monomios, y una división entre polinomios que hemos utilizado el método de Horner. Más ejercicios de estos se van a hacer durante la clase, chicos. Muy bien, hasta luego.